Hoy la celebración del Día de Asturias es en el concejo de Cabrales, pero también hay que tener muy en cuenta a todos aquellos jóvenes que tuvieron que emigrar por razones económicas muy recientemente, en los últimos años. ¿Y cuál es la Asturias en un día como hoy que este gobierno quiere construir? Pues miren, yo lo quiero dejar claro, es una Asturias en este sentido abierta, libre, abierta al mundo, que haga de la innovación y de la ciencia una reivindicación fundamental para ligarla a esa transformación que tiene que hacer la industria. Yo hoy me quiero acordar evidentemente de Vesuvius, porque estamos viviendo momentos difíciles, pero ligados sobre todo a la incógnita mundial, a esa guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos, pero nosotros al mismo tiempo tenemos que transformar nuestra industria de la mano de la ciencia y la innovación. Eso es un aspecto fundamental. Bueno, pues es un día que solemos reconocernos a nosotros mismos, ¿no?, como asturianos, y es muy importante porque es el momento de poner en valor nuestras instituciones y la capacidad de actuación que se tiene desde las instituciones para mejorar la sociedad y mejorar la vida de los asturianos. De una Asturias feminista, y lo quiero decir así, con todos los términos de la palabra, porque el feminismo lo que significa es la igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres. Y el feminismo es adversario, lógico, los que nos sentimos feministas, los que reivindicamos esa igualdad de mujeres y hombres, somos adversarios de los machistas. Una Asturias diversa, también permítame que la reivindique hoy, diversa de todo tipo, incluso desde las familias, de todo tipo de familias que puedan existir, y que eso va ligado lógicamente a todas, tiene que proteger, colaborar y querer el gobierno del Principado de Asturias.